Muchísimas gracias, tengan muy buenas tardes todos los presentes, colegas expositores, tengan muy buenas tardes. Extiendo el agradecimiento a la Comisión de Impunidad y Probidad por la invitación que me realizan para discutir este tema que es tan polémico. Vengo aquí porque pienso enseñarles un par de tablas, entonces a efectos de poder usar la diapositiva. Un tema que además de polémico ha sido catalogado como una crisis humanitaria, el tema del hacinamiento carcelario en Costa Rica. Quisiera empezar hablando con una cita del famoso criminólogo noruego Nils Christie, que nos habla de que a excepción de la pena de muerte y la tortura física, nada es tan extremo en cuanto a restricciones, degradación y despliegue de poder como la cárcel. Y es que precisamente de eso es de lo que estamos hablando aquí. La cárcel, como sabemos, es última ratio, debe ser utilizada como última instancia porque es la medida más violenta con la que cuenta el Estado para responder contra sus ciudadanos. No obstante, las cifras de las cuales vamos a hablar un poco nos presentan otro panorama, nos presentan que estamos utilizando la cárcel como prima ratio, la estamos utilizando en primera instancia y que no ha tenido los resultados que se esperaban. Aquí quiero empezar hablando de una tabla sobre la sobrepoblación carcelaria. Esto es extraído del informe anual del Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura. Estos son cifras del 2016, ya que no están actualizadas en el sistema del 2017, pero aquí pueden ver, y esto es parte de lo que la licenciada mencionó, que a nivel de sobrepoblación absoluta, en los años 2006 y 2007 todavía no podíamos hablar de que tuviéramos sobrepoblación en nuestro sistema penitenciario. Inclusive había, por decirlo de una forma más gráfica, 232 espacios disponibles en todo el sistema penitenciario nacional y 347 espacios disponibles en el 2007. Ya en el 2008 empezamos a ver rasgos de hacinamiento, de que la población empieza a superar las posibilidades de los centros penitenciarios. Se dispara en el 2009 a 834 personas más de las que el sistema podía sostener, y se dispara todavía más en el 2010 a 2005 personas más, y así sigue subiendo hasta años actuales, que llega a casi 4.000 personas de más de las que el sistema puede sostener, para un total cercano a los 13.000 privados de libertad. Entonces cabe preguntarnos a qué se debe este aumento en la población carcelaria tan disparado y de una forma tan exponencial y de un año a otro, porque ustedes ven que de 2008 para el siguiente año pega ese salto. Aquí, para también graficar esta escena, pueden ver la sobrepoblación por centros penitenciarios en el país. De especial mención la sobrepoblación en el Centro de Atención Institucional de la Reforma, también en el Centro de Atención Institucional de Pocosí y en el Gerardo Rodríguez, que tienen sobrepoblación de más de 600 personas más de las que existen en capacidad en el centro. Y ustedes pueden ver que todos los centros penales en nuestro país a la actualidad tienen sobrepoblación, con excepción del Buen Pastor, hoy llamado el Centro Penal Vilma Curling, que es el centro penal de mujeres, que no tiene pues los problemas pronunciados de hacinamiento que tienen los centros penales de hombres, pero tienen otra serie de problemas porque es una población en una condición de vulnerabilidad por razones de género, y es una situación que pues si da tiempo podríamos abordar más adelante, porque es otra serie de problemas que se dan. ¿A qué se deben entonces estos aumentos exponenciales en la sobrepoblación carcelaria? Bueno, es innegable, considero, que ha habido en los últimos 30 años una expansión del derecho penal en nuestro país, como ha sucedido en la mayoría de países latinoamericanos. Hemos tomado una postura muy unidimensional para tratar de luchar contra la delincuencia, muy unidimensional y debo decirlo bastante simplista, en cuanto a que hemos tratado de abordarla con el único medicamento, que es el aumento de las penas de prisión, pensando que eso va a desincentivar a las personas de cometer delitos. Y para muestra un botón, que estoy seguro muchos de ustedes conocen, es un ejemplo pues muy común. Desde 1994 se da la reforma, que la licenciada Laura algo mencionó al respecto también, en donde aumentamos la pena máxima de los delitos a 50 años y la pena máxima del homicidio calificado y de la violación, también los aumentamos bastante, partiendo de que eso iba a desincentivar la comisión de esos delitos por ser una sanción mayor. ¿Qué pasó? 1995, el año siguiente, tuvo la mayor cantidad de homicidios, o el mayor aumento en la tasa de homicidios desde 1982, y ustedes pueden ver aquí la estadística. Para 1994 teníamos una tasa de 4 homicidios por cada 100.000 habitantes, y para el 2017, el año pasado, llegamos a una tasa de 12.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, descrito como el año más violento en la historia de Costa Rica. Entonces,
Estas estadísticas demuestran que el enfoque unidimensional que le hemos dado de aumentar penas de prisión por sí solo, evidentemente no ha tenido resultado. Evidentemente no es la forma de abordar una situación que es compleja y multifactorial, como lo es la delincuencia, de una forma singular o unidimensional. Han habido evidentemente pues, discursos de mano dura que vienen a incrementar el hacinamiento carcelario, discursos de mano dura y de cero tolerancia que, como ya se mencionó, surgidos o acuñados en New York desde los años 90, con el tema de las ventanas rotas, con el tema de los discursos de cero tolerancia, que lejos de venir a mejorar y que han sido utilizados también en Costa Rica en campañas políticas, no solo en esta, sino en campañas anteriores, y que lejos de venir a disminuir la delincuencia, lo que lograron, por ejemplo en Nueva York, fue un aumento de las denuncias contra las autoridades públicas por abusos de autoridad. No vinieron a ayudar en disminuir la delincuencia. Y otro de los factores que ha venido a incrementar exponencialmente el hacinamiento son en gran medida los tribunales de flagrancia, y ustedes vieron que comentamos en la tabla que se dispararon los números de personas presas en el 2009. Bueno, los tribunales de flagrancia han sido muy incidentes en eso, precisamente los tribunales de flagrancia fueron instaurados en el año 2009 y por supuesto pues esto llevó a condenas en un mes desde el momento de que suceden los hechos, y por supuesto que eso lleva a aumentos en la cantidad de personas privadas de libertad. Entonces recuerdo inclusive en los primeros años de los tribunales de flagrancia haber ciertos medios que hablaban de tribunales que tenían un 90% de efectividad, y es ahí donde debemos preguntarnos, bueno, eso depende de cómo definimos el concepto de efectividad, ¿verdad? Porque si efectividad es condenar, pues ciertamente fueron efectivos, pero debemos recordar que el sistema no está hecho para condenar, el sistema está hecho para garantizar el debido proceso, sea cual sea el resultado. Igualmente la ley de delincuencia organizada, también instaurada o entrada en vigencia en el 2009, pues lleva a aumentar groseramente los plazos de prisión preventiva hasta un año, prorrogables a otro, y eso por supuesto que significa más personas presas por mayor duración, y ha venido a aumentar el hacinamiento. Y evidentemente, y ya no solo en temas de delincuencia organizada, sino en cualquier tipo de proceso, un uso abusivo de la prisión preventiva, por el cual inclusive ya nos han llamado la atención los medios internacionales a Costa Rica, y para muestra pueden ver esta tabla que nos habla de la población indiciada, es decir, población cumpliendo una medida cautelar versus la población total. Pueden ver que en los últimos 2015 y 2016, dichosamente hay de 0.2 una reducción de la cantidad de población indiciada, pero siempre se ha mantenido en un promedio de un 20%. Esto equivale a que un 20% de los presos a nivel nacional son presos preventivos, y esto es sumamente grave, porque estamos hablando de personas que deben presumirse inocentes, que están a esperas de llegar a un juicio, de que se resuelva su situación jurídica, pero que no obstante están sufriendo todas las mismas condiciones de hacinamiento, simplemente por esperar a llegar a esa etapa, como si ya hubieran sido condenadas, de los cuales muchos de ellos pues, van a ser absueltos. Y esta situación es sumamente grave, es un indicador de qué tan libre es un país, es la cantidad de presos preventivos que se tengan. Han existido a la luz o a la mano de esos discursos de cero tolerancia, de corte populista, causas extrajurídicas que indudablemente influyen en la prisión preventiva, en el mayor dictado de prisión preventiva, que son de difícil medición, es cierto, pero que están ahí, como por ejemplo la presión mediática y social que generan ciertos casos, que llevan a, de alguna forma, amenazar la independencia judicial que tenga el juez a la hora de valorar si dictar o no una prisión preventiva. Puede llegar a ser distinta la valoración que haga el juez si existe mucha presión mediática alrededor del caso, por factores que no deberían valorarse porque son extrajurídicos, y esto lleva además a asociarse a lo que me gusta llamar una presión laboral, y que me parece que es algo que debe comentarse, que tiene que ver con la inspección judicial. Y es que precisamente cuando, y se ha visto muchísimas veces en la práctica, cuando un caso adquiere cierta presión mediática, y un juez deja a ciertas personas en libertad en una causa, la inspección judicial puede buscar abrir causa contra ese juez, y en reiteradas ocasiones sucede, y ya el juez, por haber cumplido con su trabajo, por haber dejado a alguien en libertad, puede ver amenazado su trabajo, y esto hasta el más probo, el más objetivo de los jueces, indudablemente puede venir a afectarlo, inclusive inconscientemente, el sentir esa situación. Esto es un mensaje muy peligroso que considero manda el propio sistema, porque ustedes no van a encontrar causas en donde inspección judicial haya investigado a algún juez por dejar a alguien preso erróneamente, por ejemplo. No obstante, si las ven al revés.
sí ven causas por dejar a alguien en libertad, y es un mensaje muy delicado que nos manda pues la propia, muchas veces, institución, y es algo con lo que hay que tener cuidado y lleva a mayor hacinamiento. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver la posición que tiene Costa Rica en la región latinoamericana con respecto a los privados de libertad. Estamos de séptimos entre los 27 países de la región latinoamericana, entre los países que más se encarcelan a nivel del continente. Esto es sumamente grave, porque somos un país referente a nivel de ser una de las democracias más sólidas, y no obstante somos de los países que más encarcelan. El encarcelamiento es una de las definiciones de saber qué tan libre es el país, y si nos atenemos a esto, pues estamos fallando en ese sentido. Véase que inclusive estamos por encima de países que han sido más afligidos por delincuencia de índole organizada, delincuencia grave, como lo pueden ser Colombia, México, Honduras, Guatemala, y no obstante estamos muy por encima. Entonces, eso lleva a pensar que a pesar de tener delitos, de menor gravedad, por decirlo de alguna forma, tenemos mayor prisión, algo está fallando ahí. En efecto, tenemos 373 personas presas por cada 100.000 habitantes, y se ha dicho de parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que si sigue este aumento exponencial en la cantidad de personas que estamos dejando presos y además imponiendo otro tipo de medidas, en pocos años, y estoy hablando de 4 o 5 años, un 1% de la población nacional va a estar sujeta a algún tipo de medida penal restrictiva. Escúchese bien, un 1% de toda la población va a tener algún tipo de medida penal. Y eso habla mucho sobre qué tanta es la libertad que tenemos en nuestro país, y es algo con lo que hay que tener cuidado, porque ese es uno de los medidores. Esto evidentemente lleva a violaciones de derechos humanos groseras, y por eso quise poner esta tabla para tratar de evidenciarlo. A mayor hacinamiento, por supuesto que los espacios de vida se reducen. Esta es una tabla hecha también por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en donde ustedes pueden ver el área de vida que tiene cada preso, y estos son presos preventivos, porque es un estudio hecho en San Sebastián, que son solo presos en prisión preventiva, y este es el área que tienen para poder pasar el día a día y ejercer sus actividades diarias. En el pabellón A1, 0.84 metros, y esto es en el dormitorio en donde pasan la mayoría del tiempo, menos pocas horas al día, entonces menos de 1 metro cuadrado. Imagínense este podio y tal vez un poquito más, como área de vida. La mayoría andan por ahí, y ustedes pueden ver que el estándar mínimo, conforme a los derechos humanos, es de 3,5 a 5,5 metros cuadrados para poder ejercer una vida digna. Estos son algunas fotografías de las situaciones carcelarias que han sido ampliamente difundidas en los medios también, que se conocen, estos los conocidos como las tumbas, que son por falta de suelo suficiente, pues personas que tienen que dormir en las tumbas, personas que debajo de otros camarotes, personas que tienen que dormir debajo de los urinales o en los propios baños, y esto por supuesto lleva a una pérdida absoluta del derecho a la dignidad. Esto lleva además a una pérdida de individualidad, porque no hay espacios para poder ejercer la intimidad mínima, poder tener esa intimidad de vida propia, y esto es precisamente lo que ha llevado a un fracaso al día de hoy de la prevención especial positiva, de ese fin resocializador que tiene la pena, porque como bien nos dice el criminólogo don Eugenio Polanco, debe tenerse en cuenta que los seres humanos, como animales mamíferos que somos, como cualquier otro, si somos enjaulados y se nos privan de esas condiciones humanas mínimas, vamos a reaccionar violentamente. Entonces no se puede esperar que se nos reinserte a la sociedad privándonos de todas esas experiencias que son a las que se nos procura que volvamos a entrar. A esto hay que agregar el efecto que tiene el hacinamiento, que esto tal vez se discute menos usualmente, pero en las familias de las personas privadas de libertad, porque eso lleva a reproducir ese ciclo. Y aquí podemos hablar una especial mención de las mujeres presas también, que la demografía, y son temas que se deberían mencionar más. La demografía de las mujeres presas son jefas de hogar, que al ser dejadas en prisión y de hogares humildes usualmente, estamos hablando de niños que quedan muchas veces que tienen que pasar a la tutela del PANI, y esto reproduce el ciclo, lleva a mayor propensión de más violencia o más delincuencia posteriormente.
Toda esta situación nos puede llevar a una tragedia inminente, como ya ha sucedido en latitudes como Honduras, con un incendio que hubo en el 2012 con 361 fallecidos, y varias otras que pueden suceder, como la mayor propagación de enfermedades en centros penales más hacinados y que nos pueden llevar a situaciones lamentables. Entonces, como respuesta se ha hablado, y bueno, mediáticamente se ha hablado de las liberaciones masivas, que yo coincido en que es un término mal utilizado o tergiversado, porque en efecto, primero, no son liberaciones. Ahí puse un ejemplo que es la circular 8/2016, y que en realidad son traslados de un régimen institucional de privación de libertad completa a un régimen semi-institucional que implica todavía un monitoreo del Estado, es decir, no es una liberación absoluta, pero sí es una especie de cambio de régimen con mayores beneficios. Después, y esto se hace previo a valoraciones sociales y psicológicas por el Instituto Nacional de Criminología, no es algo que se hace a dedo o no es algo que se hace de forma generalizada, sí hay una discriminación al respecto. También aquí hay que desmistificar que, por ejemplo, se ha criticado mucho estas supuestas liberaciones por parte del Ministerio de Justicia. No es algo que ha sido hecho por el Ministerio de Justicia, son órdenes de jueces de ejecución de la pena, en muchos casos de las circulares, que cumpliendo con sus deberes de garantizar que se cumplan los derechos humanos mínimos en los centros carcelarios, han emitido circulares como esta que indico, en donde le ordenan al Ministerio de Justicia que tiene que bajar la sobrepoblación a límites aceptables. El Ministerio de Justicia se ha visto obligado a cumplir, porque de lo contrario podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. Y por eso el Ministerio de Justicia pues ha tomado la decisión, en cumplimiento de esas órdenes judiciales, de hacer ciertos traslados, que no es lo mismo que liberaciones. Pero algo que no se dice a nivel de medios y que es muy importante, o que por lo menos no ha sido explotado, es que, por ejemplo, para ponerles el ejemplo de esta circular 8/2016, que liberó, o que no liberó, que trasladó a 380 personas, solo el 3% de esas 380 llegaron a una reincidencia delictiva. Y eso es importante porque está muy por debajo de nuestros niveles de reincidencia usuales. Podrían decirme, bueno, pero hubo cierta reincidencia. Bueno, un proceso o un sistema en el que no haya reincidencia alguna es una quimera, es prácticamente imposible. Delincuencia siempre va a existir, pero bajar a un 3% implica que las valoraciones sí fueron correctas, que la gran mayoría de esas personas pues sí lograron readaptarse a la sociedad, y esto es algo que debe tomarse en cuenta. Entonces coincido también con el tema de, ya me hicieron la señal, ya voy a terminar, coincido también con el tema de que no podemos hablar de impunidad cuando son personas que han pasado por un proceso, que han sido juzgadas y que se decidió si merecían o no una condena. Podríamos hablar de impunidad en caso de que la persona no haya siquiera llegado a un proceso y en que no haya sido llevado a afrontar la justicia, pero no podemos hablar de impunidad en casos de personas que son liberadas o que son trasladadas del sistema después de pasar por este proceso. Eso es parte de un discurso que puede llevar a interpretaciones erróneas. Y como posibles soluciones, y ya con esta termino, considero que en efecto deben favorecerse medidas alternativas a la prisión, como lo es la vigilancia electrónica, monitoreo electrónico. A enero del 2018 teníamos a 528 personas ya con monitoreo electrónico, pero esto debe confrontarse con las alrededor de 13,000 personas en prisión. Si fuéramos un sistema que usa la prisión como última instancia, la vigilancia electrónica debería ser un número mucho mayor que la prisión, y es absolutamente al revés. Debemos favorecer otras medidas y además una mejora en infraestructura en centros penales y apertura de nuevos centros penales, pero eso no debe hacerse por sí solo, porque eso es nada más hacinar nuevos centros. Es una solución integral que tiene que verse con todas las demás medidas, así como el traslado de los evaluados. Ya con eso termino. Considero que debe recordarse que la mayor medición de un sistema democrático y de la tolerancia que tenga un sistema es cómo trate a sus privados de libertad. Muchas gracias.